Capítulo 1. Un príncipe nacido fuera del favor real. 1575-1592. En 1575, una concubina del rey Seonjo de Joseon dio a luz a un hijo. El niño fue llamado Hon. La historia lo recordaría como Hwanghaegon. Pero su nacimiento estuvo marcado por la incertidumbre desde el principio. La reina consorte no tenía hijos, y Hon era el segundo hijo de una concubina real, no el heredero legítimo. En el estricto orden confuciano de Joseon, los hijos nacidos fuera del matrimonio real principal no podían reclamar el trono con facilidad. El rey Seonjo postergó durante años la designación de un príncipe heredero oficial. Esperaba un heredero legítimo. Hwanghaegon creció en su adolescencia sin ningún estatus formal. El rey Seonjo retrasó repetidamente la designación oficial del príncipe heredero. Hwanghaegon no tenía estatus formal como heredero. Cuando comenzó la invasión japonesa en 1592, capítulo 2, una guerra que forjó un príncipe heredero, 1592-1598. En abril de 1592, un ejército japonés de 160,000 soldados desembarcó en la costa sur de Corea. Era el comienzo de la Guerra Imjin, un conflicto que transformaría toda la península. El avance fue devastador. En 20 días, la capital cayó. El rey Seonjo huyó hacia el norte, en dirección a la frontera china, abandonando la ciudad. En medio del caos, tomó una decisión repentina. Nombró a Hwanghaegon príncipe heredero. El joven de 17 años recibió un título, forjado no en la ceremonia, sino en la crisis. El rey ordenó a Hwanghaegon que dirigiera un gobierno paralelo, llamado Buncho, en el interior del país devastado por la guerra, mientras él mismo seguía retrocediendo hacia el norte. Durante más de un año, el joven príncipe recorrió provincias arrasadas por la guerra, reunió milicias, restauró el orden local y mantuvo unido lo que quedaba del Estado. Mientras el rey buscaba refugio cerca de la frontera china, Hwanghaegon permaneció en el país en llamas. El pueblo lo observó. Cuando la guerra terminó 7 años después, había ganado algo que su linaje nunca le había dado: la confianza del pueblo. El problema era que su propio padre también lo había notado y no le gustaba lo que veía. La dinastía Ming de China se negó 5 veces a reconocer formalmente a Hwanghaegon como príncipe heredero, alegando su condición de hijo de concubina. La cuestión de la legitimidad lo perseguiría durante toda su vida. Capítulo 3. Una década de espera. 1598-1608. Después de la guerra, el rey Seonjo recibió la noticia que había esperado durante tanto tiempo. En 1606, la reina consorte dio a luz a un hijo, un heredero legítimo. El bebé fue llamado Gran Príncipe Yongchang. Todo cambió. Aunque el niño era un recién nacido, representaba algo que Hwanghaegon nunca podría reclamar: la sangre legítima. Se formaron facciones en la corte. Una apoyaba a Hwanghaegon, la otra presionaba para que el bebé lo reemplazara como heredero. El debate no era meramente político, era una cuestión sobre la naturaleza misma de la autoridad real. El hombre que había mantenido unido el país durante la peor guerra de la historia de Joseon fue obligado a esperar bajo sospecha. Mientras los cortesanos debatían sobre un bebé, esperó 10 años. En febrero de 1608, el rey Seonjo murió sin dejar una orden clara de sucesión. Hwanghaegon ascendió al trono. Tenía 34 años. Capítulo 4. Reconstruyendo un país roto y el Dongi Bogam, 1608-1612. El Joseon que Hwanghaegon heredó estaba destrozado. 7 años de guerra habían destruido tierras de cultivo, quemado registros administrativos y dispersado a la población. Gobernar requería reconstruir el país desde casi cero. Ordenó encuestas catastrales para reconstruirlos, registros fiscales destruidos durante la guerra. Fortaleció los registros de población para restaurar el sistema administrativo colapsado. Eran tareas sin glamour, el trabajo duro y lento de la recuperación, pero este mismo periodo produjo uno de los legados más duraderos de Joseon. En 1613 se completó y publicó una obra monumental de conocimiento médico, el Dongi Bogam. Compilado por el médico real Geo Yun, reunió el conocimiento médico acumulado del este de Asia en 25 volúmenes. Era una guía práctica para un país donde innumerables personas habían muerto durante la guerra sin acceso a medicina básica. El Dongi Bogam fue inscrito en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO en 2009. Reconocido como parte del patrimonio documental de la humanidad, sin embargo su reinado tuvo sombras. Los grandes proyectos de construcción de Seomenonwende, palacios emprendidos en nombre de restaurar
Lo que la guerra había destruido impusieron enormes cargas sobre la gente común. Construir los palacios exigía mano de obra e impuestos de una población que apenas había sobrevivido a la guerra. El resentimiento creció. Capítulo 5. La purga de Giechuk y el gran príncipe Yongchang. 1613-1614. 5 años después de su ascenso al trono, el control de Wang Hegun sobre el poder seguía siendo incierto. La amenaza no venía del exterior del país, sino de dentro del niño, príncipe Yongchang, y de la reina madre Inmok y su familia, que representaban el derecho de sucesión legítima. En 1603 estalló una crisis política, se reportó una conspiración al trono, y la investigación fue dirigida hacia el padre de la reina madre, Kim Jenam. El cargo conspirar para colocar a Yongchang en el trono. La facción del norte que apoyaba a Wang Hegun actuó agresivamente para eliminar la amenaza. Kim Jenam fue ejecutado. Sus hijos fueron asesinados o exiliados. La purga barrió a todos los conectados con el caso. Y ese mismo año, el gran príncipe Yongchang, ahora con 8 años, fue exiliado a la isla de Ganghwa. Murió allí al año siguiente. Tenía 9 años. Yongchang murió por asfixia mediante calor. Extremo un método conocido como Yeongsal. Shengsha, en el que una habitación era sobrecalentada hasta que el ocupante se asfixiaba, es un evento históricamente distinto de la muerte del príncipe heredero Sado en 1762, que fue confinado en un cofre de madera para arroz. Los dos a menudo se confunden. Capítulo 6. El confinamiento de la reina madre Inmok, 1618. En 1618, Wang Hegun dio un paso que definiría permanentemente cómo la historia lo recordaría. Despojó a la reina madre Inmok de su título y la confinó en una sección del Palacio Gyeonggumgong, un lugar que llegó a llamarse el Palacio Occidental. El palacio donde fue confinada la reina madre Inmok fue Gyeonggumgung, conocido hoy como Deoksugung. No debe confundirse con Gyeongdeokgung, actual Gyeonghuigung, un palacio separado. El confinamiento de una reina madre viva no tenía precedentes en la historia de Joseon. En un reino construido sobre principios confucianos, despojar a una reina madre de su título era más que un acto político, era una violación del orden moral que todo el sistema de gobierno afirmaba defender. Sus opositores lo llamaron un acto de depravación moral. Esta sola decisión se convertiría en la justificación más poderosa para sacarlo del poder. Capítulo 7. La diplomacia neutral. Una supervivencia calculada. 1619. Mientras estos eventos se desarrollaban dentro de la corte, el mundo más allá de las fronteras de Joseon estaba siendo redibujado. En el norte, un líder Jurchen llamado Nurhaci había fundado el estado Jin posterior y estaba desafiando el poder de la China Ming, los Ming, el imperio que había enviado fuerzas para ayudar a Joseon durante la invasión japonesa. Ahora reclamaban la deuda. Pidieron a Joseon que enviara tropas. Wang Hegun accedió a enviar un ejército, pero le dio a su comandante, el general Gang Hongnip, una instrucción privada: lee la situación y actúa en consecuencia. En la batalla de Saru en 1619, la fuerza de Joseon de 13,000 soldados se rindió. Al Jin posterior, en lugar de luchar hasta el final, Gang Hongnip le dijo a Nurhaci: vinimos porque Ming lo exigió, no porque seamos sus enemigos. Esto fue deliberado. Wang Hegun había cumplido la obligación con su aliado Ming, mientras simultáneamente señalaba al nuevo poder ascendente que Joseon no era una amenaza. Su cálculo era sin sentimentalismos. La guerra había dejado a Joseon sin capacidad para otro conflicto mayor. La China Ming estaba en declive. Antagonizar a la fuerza que probablemente la reemplazaría podría significar que Joseon sería la próxima. Mientras Wang Hegun tuvo el poder, ese cálculo se mantuvo. Joseon no fue invadida desde el norte. El general Gang Hongnip permaneció en territorio Jin posterior después de su rendición. Regresó a Joseon en 1627, durante la guerra Jeongmyo bajo el rey Injo. Su rendición en Saru está confirmada en los registros históricos, como consistente con instrucciones previas de Wang Hegun. Capítulo 8. La noche del golpe, 12 de marzo de 1623. En la noche del 12 de marzo de 1623, cientos de soldados se reunieron fuera de las murallas de la capital. Eran liderados por una coalición de funcionarios de la facción occidental, hombres que habían pasado años en el exilio político o con posiciones disminuidas bajo el gobierno de Wang Hegun. En el centro del grupo estaba el príncipe Nongyang, nieto del rey Seonjo. La fuerza entró a la ciudad en la
oscuridad y avanzó hacia el palacio Changdeok-gung. Las defensas eran escasas. En la madrugada del 13 de marzo, el palacio había caído. Wanggegun escapó por una muralla hacia el jardín del palacio, pero fue encontrado al día siguiente escondido en la casa de un súbdito y arrestado. El príncipe Nongyang fue entronizado como rey Injo. 15 años del reinado de Wanggegun habían terminado. Las justificaciones declaradas fueron tres: su depravación moral al confinar a la reina madre, su traición a la China Ming y sus ruinosos proyectos de construcción. Estos cargos fueron escritos en el registro histórico por los hombres que acababan de sacarlo del poder. La crónica oficial del reinado de Wanggegun fue titulada Wanggegun Ilgi, literalmente Diario de Wanggegun, en lugar de Silok, el término usado para los registros verificados de todos los demás monarcas de Joseon. La elección del título fue deliberada. El nuevo régimen se negaba a reconocerlo como rey legítimo. Capítulo 9. Observando desde el exilio, 1623-1641. Wanggegun no fue ejecutado. Era miembro de la familia real, y matar a un ex-rey conllevaba sus propios riesgos. Fue exiliado a la isla de Gangwon. En 1624, cuando una revuelta militar amenazó brevemente la capital, fue trasladado temporalmente a Tai'an antes de regresar a Gangwon. Cuando comenzó la invasión Qing en 1636, fue enviado a la cercana isla de Gyodong, y finalmente, en 1637 fue desterrado a la isla de Jeju, en el extremo sur de la península coreana. En el invierno de 1636, la nueva dinastía Qing de China, anteriormente el Jin posterior, invadió Joseon. El rey Injo huyó a la fortaleza de Namhansanseong. El ejército Qing recorrió el país. Después de 45 días de resistencia, Injo abrió las puertas. En enero de 1637, en Samgyeondo, el rey Injo se arrodilló ante el emperador Qing e inclinó la cabeza hasta el suelo 3 veces en sumisión formal. Fue el momento más humillante en la historia de Joseon. En la isla de Jeju, Wanggegun escuchó las noticias. Tenía 63 años. Lo que había pasado 14 años tratando de prevenir había ocurrido no bajo su reinado, sino bajo el reinado del hombre que lo había reemplazado. Lo que pensó en ese momento, la historia no lo registra. Wanggegun estaba vivo cuando ocurrieron la invasión Qing y la capitulación de Samgyeondo en enero de 1637. Murió 4 años después, en 1641, en la isla de Jeju. Tenía 67 años. Capítulo 10. Muerte en la isla de Jeju, 1641. En 1641, Wanggegun murió en la isla de Jeju. Tenía 67 años. Cada rey de Joseon recibía un título póstumo, un nombre con el cual la historia los recordaría. Wanggegun no recibió ninguno. Permaneció en el registro histórico simplemente como Wanggegun, no un rey, sino un príncipe. Nació hijo de una concubina, se convirtió en príncipe heredero en un campo de batalla y heredó un país en ruinas. Lo reconstruyó, navegó su supervivencia entre 2 imperios y fue removido del poder por decisiones que sus sucesores no pudieron igualar. La guerra que había trabajado para prevenir llegó 4 años antes de su muerte. No fue prevenida por los hombres que lo reemplazaron. La historia es escrita por quienes permanecen en el poder. La historia de Wanggegun vive en el espacio entre lo que fue registrado y lo que realmente ocurrió.